de oración y el desayuno, y ya nos toca pues comenzar a estudiar este tema de haciendo hacedores de discípulos. Es un tema sumamente importante y creo que, como tengo aquí, descubriendo el arte perdido de hacer discípulos. Vamos a volver a lo que era hacer discípulos en el primer siglo. Entendieron muy bien la tarea que tenían en el comienzo de la iglesia. Y por eso la iglesia comenzó así se disparó, pues. Entró en el mundo rápidamente y cubrió mucho terreno, muchas zonas rápidamente. Porque ellos entendieron muy bien lo que es el discipulado. El concepto del discipulado es un concepto que en realidad los discípulos bien entendieron. Habían caminado por 3 años con Jesucristo. Habían visto lo que Él hacía. Habían experimentado lo que Él experimentó. Habían tomado del mismo vaso, ¿verdad? Y comían del mismo plato. Pero lo que pasa es que cuando se fue Jesucristo, dijo a sus discípulos: id y haced discípulos de todas las naciones. Y no preguntaron ahí inmediatamente, ¿y dónde están los recursos, Señor? La plata para hacerlo. No hablaron de eso, no dijeron dónde, y faltamos educación, Señor. Tenemos que pasar años en algún seminario, alguna institución bíblico. No dijeron nada de eso, sino simplemente quedaron con la boca cerrada porque entendían lo que era hacer discípulos. Y entonces vamos a ver lo que ellos entendían, Dios mediante, por medio de este estudio. Vamos a entender lo que ellos entendieron cuando anunció esa ordenanza de hacer discípulos de todas las naciones. Entonces vamos a orar para comenzar. Nuestro Padre Celestial, nos presentamos delante de ti como instrumentos, Señor. Como los que se han muerto al pecado y son vivos para Dios. Que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros mismos, sino Cristo vive en nosotros y a través de nuestros vasos. Y la vida que ahora vivimos por la fe y la fidelidad de Jesucristo en nuestras vidas. Y por fe en Él. Y gracias, Señor, por esta mañana y esta semana que tenemos por delante de estudiar este tema tan importante. Queremos, Padre, que tú estés enseñándonos por medio del Espíritu Santo y por medio de tu palabra. Y que todo lo que sea dicho durante todos estos días sea para la honra y gloria tuya. Y que los errores que quizás digamos, que no sean pues aprendidos, Señor. Sino que la verdad sea comunicada. Y que queremos que el Espíritu Santo tenga toda la libertad para hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, en sus cuadernos estamos viendo la visión y misión de Jesucristo. Y a veces usamos esas dos palabras intercambiadas, visión y misión. Pero quiero explicarles la diferencia en breve. La visión, por ejemplo, del que quiere subir el monte Everest. ¿Cómo es que llaman eso en español así? ¿Everest? ¿Se llama? Entonces, si alguien quiere llegar a la cima de Everest, tiene que pensar mucho antes de irse.
Tiene que prepararse bien. Toma mucho tiempo subir. Hay que hacerlo por escalones, ¿verdad? Uno llega a un punto y se queda ahí acampando por varios días a veces para que el cuerpo se adapte a la altura y luego uno sube otra vez. Y el monte Everest está lleno de cadáveres, de huesos, de gente que no se preparó bien y simplemente pensaron que iban a llegar a la cima, al cumbre del monte ahí, y nunca llegaron. Entonces la visión es pararse ahí encima de ese cerro ahí parado y uno puede verse en su mente ahí parado. Mi visión es vencer a ese monte, de llegar hasta el cumbre y estar ahí parado para que me tomen la foto ahí encima y para que me pongan en la prensa y en la televisión. Y alguien el que va a subir ese monte tiene que tener visión, algo que tiene que ver en su mente en hacerlo. La misión es cómo llega uno a hacerlo. Y si uno no tiene una buena misión, nunca logrará su visión. Y la misión son los pasos que uno toma. La misión es cómo lo vamos a hacer. Entonces, Cristo tiene una visión y Él tiene también una misión para cumplir su visión. Y su visión sí se va a cumplir. Sabemos eso y vamos a ver esto. Entonces, ¿qué es la visión de Jesucristo? Creo que podemos ver la visión de Jesucristo en la frase, edificaré mi iglesia. Cristo quiere ver su iglesia en todo el mundo. En cada país del mundo quiere ver su iglesia establecida. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. 19. Hermano, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, me están llamando. Miguel del... hola Miguel, ¿cómo está? Hey, yes, I can. Okay. Okay. I understand. Yeah. Wow, thank you. Thank you very much. Yes, I will arrange with Pastor Roberto transportation, yes. Wow, okay, wonderful. Okay, I will talk to Robert here and we'll figure it out then. Wow, that's amazing. Well, how long did it take you? Did it take hours? Okay. Absolutely, yeah, absolutely, not a problem. Yeah, not a problem. You got it. Okay.
Okay. Okay, okay. Oh, wonderful. Oh, yeah, okay. I appreciate it a lot. Okay, thanks a lot. I appreciate it. All right, see ya. Bye-bye. 3 de los 4 ya se han descubierto. Falta un equipaje más. Entonces, sí, gloria a Dios. Bueno, gracias por las oraciones, hermano. Entonces, seguiremos orando esta noche. Mañana en la mañana tienen que checar otra vez para la última maleta. Entonces, bueno, ahí estamos. Y eso está grabado eternamente. Muy bien. Si alguien duda de que Dios hizo milagro, aquí lo tenemos en video. Muy bien. Entonces tenemos la visión de Jesucristo y la visión de Él es poner su iglesia en todas las naciones del mundo. Incluso, mirando el capítulo 28, versículo 19, vemos ahí donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Gramáticamente, el griego dice, ir y hacer de las naciones discípulos, de todas las naciones discípulos. Hacer de todas las naciones discípulos. O sea, sean que todas las naciones sean discípulos míos. Es la idea que vemos en el mandamiento de Jesucristo. No son dos cosas separadas, hacer discípulos y hacer misiones en todas las naciones. Nosotros así lo entendemos muchas veces, que el hacer discípulos y las misiones son dos cosas distintas. Pero bíblicamente están unidas. El hacer discípulos y todas las naciones son conectadas. O sea que Dios y Jesucristo quiere que en todas las naciones hayan discípulos suyos. Y entonces nosotros debemos trabajar hacia ese fin, porque esa es la visión de Jesucristo. Y oigo, no sé si está sonando esto algo. La visión de Jesucristo es ver a su iglesia, el cuerpo y la esposa de Cristo completada. Vamos a leer Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Dios está sacando de todas las naciones del mundo gente, y está uniendo gente a lo que es la iglesia de Jesucristo. Porque Jesucristo quiere ver en todo el mundo a su iglesia. Esa es su visión, su propósito. El libro de Apocalipsis dice que el cuerpo de Cristo no solo se completará, sino que será compuesto de gente de toda tribu, lengua y nación. Y tarde o temprano lo va a cumplir. Él sí va a tener gente que toman parte de la iglesia de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y esta tarea está por delante, hermanos. Y Dios quiere que nosotros involucremos en hacer hacer discípulos entre todas las naciones. Y es la tarea que tenemos. Y nosotros muchas veces estamos enfocados en lo nuestro, en lo mío. Y Cristo está enfocado en todo el mundo, enfocado en su iglesia. Quiere que gente de todas partes del mundo sea incluida
en su esposa, que sean parte de su esposa, de su cuerpo, de su iglesia. Incluso vamos a leer Apocalipsis ahí, hermano, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con la sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Amén. Lo va a cumplir su visión. La misión de Jesucristo es la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Para lograr su visión, Él nos ha dado una misión. Y la misión se llama la Gran Comisión. Y la primera parte de la Gran Comisión es ir a ser discípulos. Ir a predicar el evangelio. No se puede hacer discípulos si no ha evangelizado. Pero mucha gente está enfocada simplemente en evangelizar. Piensa que ahí termina todo. Hay que evangelizar y tenemos que evangelizar. Y no es únicamente la misión de Cristo. Incluso en Mateo 28, 28, 17 al 20, ni habla de evangelización. Habla ahí de hacer discípulos. Claro que está implícito, incluido en el hecho de hacer discípulos, tenemos que evangelizar. Pero nuestra misión no es evangelizar a todo el mundo. Nuestra comisión es hacer discípulos entre todas las naciones. O sea que la evangelización y el establecimiento de la iglesia está predicado sobre el hecho de hacer discípulos. Por eso nosotros como ministerio estamos enfocados en hacer discípulos, porque lo vemos como la parte céntrica de la gran comisión. Pero hacemos discípulos para que hayan iglesias, porque esa es la visión de Cristo, de hacer su iglesia al nivel mundial, en cada pueblo, de cada ciudad, de todo el mundo, cada pueblito, cada comunidad, cada tribu. Él quiere ver a su iglesia. Y entonces para lograr eso tenemos que hacer discípulos. Porque discípulos son los fundamentos, los bloques en la construcción de su iglesia. Y si no hay discípulos, no hay iglesia. Y si no hay iglesia y discípulos, no hay evangelización. Y todo esto está incluido en lo que es la Gran Comisión. Entonces, pero la primera parte de la Gran Comisión es ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Podemos poner esto un poco más claro, no sé si alcanza esto, pero si podemos jalar esto hasta acá. Va a ser más chico, pero creo que más claro. Y también cerrando esta ventana. Ok, sí, o quizás jalando esto para atrás un poco. Ok, perfecto. Muy bien. La misión de Jesucristo es cumplir su visión. Para cumplir esta misión, Jesús comisionó a sus discípulos a ir. Y este es un detalle clave. Nosotros vemos la iglesia como algo sentada, o la gran comisión es algo que hacemos sentados. Y estamos ahí esperando que el mundo nos viene. Pero no es la gran comisión. La gran comisión tiene piernas.
La gran comisión es ir al mundo. Y el mundo no va a venir a nosotros buscando la verdad, porque la Biblia dice claramente en Romanos que nadie busca a Dios. Nuestra tarea es llevar las buenas nuevas al mundo. Las tres partes de la gran comisión. La primera parte de nuestro trabajo es evangelización. Hemos de ir al mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a leer Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la tarea que tenemos. De ir para predicar, pero no para terminar ahí creando hijos de Dios. Como he dicho muchas veces, ¿verdad? Es fácil para nosotros hacer hijos. Cualquier hombre puede hacer un hijo. Pero es otra cosa, toma un hombre verdadero a criar familias. Y es la diferencia. Y muchos creyentes están ahí haciendo bebés por todos lados. Y piensan que ya hice la gran comisión. No, eso solamente es el comienzo. Es una parte, claro. Pero ahí no se termina. Muchos nunca evangelizan. Y esto es para nuestra pena. Porque debemos de estar evangelizando toditos. Debemos estar predicando siempre el evangelio. Pero no con el fin de simplemente predicar el evangelio. Eso es solamente parte, una de las tres partes de la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene incorporada el concepto de ir. Vamos otra vez a leer Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús quiere que su iglesia crezca por todo el mundo. Por eso dijo: a Samaria, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y debe también ser parte de nuestros esfuerzos, de ir a toda la tierra. Y no deben pensar jamás que, bueno, esto de ir a todo el mundo es para los países que tienen entradas, que tienen dinero. Porque cuando Cristo dio la gran comisión, no dijo que, bueno, si son americanos o canadienses, vayan y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Simplemente lo dijo a 11 hombres que eran toditos pobres en aquel momento. Ninguno de ellos tenía ninguna plata. Eran pobres. Y no dijeron, no renegaron diciendo que no, esto es, Señor, para los discípulos ricos. No para nosotros, porque no tenemos plata. Simplemente oyeron la ordenanza de Dios y la obedecieron. Era simplemente lo que hicieron. Y nosotros tenemos que cambiarnos la mente en cuanto a esto. Tenemos que arrepentir de este pensamiento de que no, estos son para los ricos. Esto de evangelización es para los que tienen capacidad de volar en aviones. Si Dios les ordena a ustedes a ir a ser discípulos de todas las naciones, Él es capaz de proveer para que lo hagan.
Y si no, entonces vamos a abrir nuestras Biblias y sacar Mateo 28 de nuestras Biblias y quemarlo. Si no es para todos, y si no somos capaces todos de hacerlo, vamos a cambiar la Biblia. Vamos a quitar esto. Pero no lo tenemos que hacer, porque lo que Dios manda hacer, Él provee para que se haga, se hace. Algunos cristianos enseñan la idea de que si el mundo quiere la verdad, va a venir a preguntar por ella. O que si la quieren, la encontrarán. Pero, ¿es esto lo que Cristo indicó? Yo diría que no. Él no dijo que, bueno, si la gente quiere el Evangelio, vaya a predicarles el Evangelio. O si quieren el Evangelio, van a buscar el Evangelio. No dijo eso. Dijo, yendo al mundo. Lo tomó como algo que iban a hacer. Donde dice ir y predicar, en realidad es yendo a ser discípulos de todas las naciones. Él sabía que era parte de su comisión, el hecho de salir de nuestras casas, de nuestras iglesias, a alcanzar al mundo. Y era parte de la gran comisión. La gente en general, ya sean creyentes o no creyentes, naturalmente no buscan lo que es bueno para ellos. ¿Cuántos de sus hijos desean comida buena? La mayoría de ellos quieren puros dulces, puros caramelos, postres, lo que quieren. Generalmente no desean lo que es bueno para ellos. Nosotros tenemos que obligarles a comer las verduras, porque por naturaleza no buscamos lo que es bueno para nosotros. Y el mundo no está buscando la verdad, pero nosotros tenemos la tarea de ir a predicarles. La tarea pertenece al predicador o al maestro de ir a enseñar, de ir y enseñar. En esta dispensación, Dios ha escogido usar la locura de la predicación. Vamos a leer 1 de Corintios 1, 21 al 23. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces el mundo considera el Evangelio locura. Sí. Sí puedo. Un momento. ¿Está mejor así? Ok, ya vamos a ponerle focus. No. Ahí está, más o menos. Muy bien, ¿está mejor así, hermano? Sí, ok. En esta dispensación, Dios ha escogido usar la locura de la predicación. Y está usando predicadores como nosotros. Gente común. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios ha decidido utilizar la predicación y tenemos que predicar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo oirán si alguien se atreve a ir a decirles. Vamos a leer 10, 14 y 15 de Romano.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, tenemos que ir a predicar, porque el mundo no está buscando la respuesta. Es nuestra tarea de ir a abrirles los ojos en un sentido. Claro que es Dios quien da la comprensión. Vamos a leer 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nuestro trabajo es llevar el mensaje, hermanos. No es complicado. Es algo que todos podemos hacer. Llevar el evangelio a los que no conocen, no han creído. Este ha sido el método de la iglesia desde el principio. No debemos optar por otros métodos. Debemos seguir el método divino de ir a predicar. Y podemos pensar, pero el testificar o el predicar a otros, ¿cómo va a hacer eso? Lograr que entienden. Es que Dios ha escogido ese método. La locura de la predicación. Pero estamos predicando un mensaje, algo muy poderoso, la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que estamos predicando, si en realidad estamos yendo y predicando la palabra de Dios, es capaz de cumplir la tarea que Dios tiene. Y entonces tenemos que confiar en el método simple y sencillo de Jesucristo. A diferencia a otras religiones, el verdadero cristianismo no mantiene su crecimiento a través de la reproducción humana natural. No podemos engendrar naturalmente cristianos. Mientras que un niño puede nacer siendo un musulmán, un judío o un budista, nadie nace siendo cristiano. Todos tenemos que renacer, nacer nuevamente, porque lo natural nos mete en problemas. El nacimiento natural nos pone en la familia perdida de Adán. Y aunque naces de una cristiana, naces inconverso. Naces inconverso. Toda persona tiene que nacer de nuevo para ser parte de la familia de Dios y de la iglesia de Jesucristo. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto fue en la dispensación de la ley, antes de que la iglesia empezara. Siempre la gente ha tenido que nacer de nuevo desde Abraham en adelante, desde Adán en adelante. Para estar con Dios, todos tenemos que nacer de nuevo. Y uno nace de nuevo por medio de creer el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y fue visto. Dios no tiene nietos, solo hijos. ¿Ve? Dios solo tiene hijos, ningún nieto tiene. Todos tenemos que ser hijos directamente de Dios, o si no, no vamos a llegar. Toda generación
desde Cristo ha evidenciado el renacimiento completo, de toda la iglesia a través de alguna forma de evangelización. O sea que la iglesia de Cristo ha renacido por lo menos 20 veces desde que Cristo nos dio la ordenanza de ir a todas las naciones. Porque nadie vive más que 90 años por ahí casi. Bueno, algunos 110 puede ser. Pero a los 90 años ya no casi pueden hacer nada. Y la iglesia pues tiene que nacer de nuevo, completamente, desde arriba hasta abajo, en cada generación. ¿Qué riesgo en una cierta forma tomó Dios en hacerlo así? Porque en tu pueblo, el futuro de la iglesia está en riesgo. Si en tu pueblo tú fallas en la evangelización y en el hacer discípulos y en establecer la iglesia en tu pueblo, la gran comisión terminaría ahí. Bueno, por lo menos la iglesia terminaría. Y tendríamos que hacer lo que estamos por hacer en España. Volver a hacer la evangelización. Aunque hace 2000 años prácticamente llegó el evangelio a España. Probablemente por medio de Pablo, pero no sabemos si llegó o no, pero su intención era llegar hasta allá. Entonces, la iglesia estuvo ahí, pero desapareció la iglesia. En un sentido, la iglesia verdadera. Claro que todavía hay muchas iglesias allá, iglesias que aún siguen la palabra de Dios, pero no como era. Y es porque Dios ha hecho que la iglesia pueda desaparecer si fallamos en evangelización y de hacer discípulos. Puesto que nadie se convierte en miembro de la iglesia aparte de escuchar y creer el mensaje predicado, es responsabilidad de cada generación evangelizar. Vamos a leer Hechos 6:1 y luego el versículo 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces se puede ver ahí que había muchos, crecía el número de los discípulos, y versículo 7, creció en gran manera los discípulos en Jerusalén. Y Dios tuvo que mandar persecución para que salieran a otras partes, aunque deberían de haberlo hecho sin la persecución, solamente obedeciendo la ordenanza. El evangelismo seguido por el discipulado es fundamental para el crecimiento y futuro de la iglesia de Cristo. Si no combinamos evangelización con el discipulado, estamos haciendo bebés nomás. Pero el bebé requiere crecimiento, requiere comida, y esto es parte del discipulado. Tenemos que criar a los bebés. En todo el mundo existen una multitud de iglesias físicamente vacías. Vacías porque fracasaron en el elemento más fundamental y básico del cristianismo: la transmisión de la verdad de la palabra de Dios a la siguiente generación. Y esto es en riesgo en tu pueblo. Está en riesgo la iglesia de Jesucristo. Si no hacemos discípulos, va a desaparecer la iglesia. Y entonces tenemos que hacer nuestra tarea. La misión de Cristo, la gran comisión. Entonces esa fue la primera parte. ¿Cuál es la primera parte de la gran comisión, hermanos? Evangelizar.
No puedes hacer discípulos si no hay conversiones, creyentes, los que creen. La segunda parte de nuestro trabajo es el discipulado o el hacer discípulos. Debemos de establecer discípulos que a su vez pueden enseñar a otros. Inmediatamente al decir que vamos a ser discípulos, estás diciendo que estoy creando una persona que va a repetir lo que estoy haciendo con él. El discipular es que estás creando, edificando una persona que va a hacer lo que tú haces. Porque el discípulo hace discípulos. Y tenemos que entender esto porque nuestra meta en el discipulado es tener gente madura nomás. O gente que madura algo. Y nosotros pensamos que el discipulado es que hay gente que está bajo mi entrenamiento. Estos son mis discípulos. No, un discípulo es una persona que estamos enseñando a ser discípulos, evangelizar y criar ese niño hasta madurez. Estamos haciendo personas que pueden enseñar a otros. Y entonces alguien dice que, pero no todos tenemos el don de enseñanzas. Pero vamos a 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2, hermano. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No dice aquí a hombres que tienen don de enseñanzas. Enseñan a hombres que tienen don de enseñanzas para que enseñen a otros. Así no dice. Dice, enseñan a hombres fieles y mujeres fieles, hermanos, que son idóneos a enseñar a otros. Esta es nuestra tarea. Y el discipulado tiene que tener el concepto, cuando hablamos del discipulado, estamos hablando de hacer gente que puede enseñar a otros. Crear gente que puede enseñar a otros. Y si comenzamos desde el principio así, terminamos dentro de 5 años con un Jaime, como el hermano Jaime, el pastor de mi iglesia, de la iglesia de José y yo. Hace 5 años era un buen católico. Y ahora es pastor y voy a la iglesia todos los domingos y salgo alimentado. Salgo alimentado por el hermano. Porque tuve desde el comienzo con él, el propósito con él era para que él enseñe a otros. No solamente para que él sea una persona madura y que cumple su tarea en la iglesia y que da ofrendas y todo. Yo quería que ese hermano llegara a ser un hacedor de discípulos. Aunque quizás en aquel momento no entendía tan claro como lo estoy explicando ahorita. Algunas cosas estoy todavía aprendiendo. Pero si empiezan así, hermanos, deben tener entre 5 años gente preparada. Vamos a estar estudiando el libro de 1 Corintios. ¿Saben cuánto tiempo antes de escribir ese libro había evangelizado ese pueblo? Lo máximo eran 6 años. 6 años. Y él, mire, vamos a 1 Corintios capítulo 3. Tenían 5 años en el Señor, la mayoría de ellos. Y mira lo que les dice en versículos 1 al 3, hermano. Primera Corintios 3, 1 al 3, por favor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿No sois carnales y andáis como hombres? Está diciéndoles que deben ser espirituales ya. Pero mira, estoy teniendo que darles leche. O sea que su esperanza era que ya tienen 5 años en el Señor. Deben ser espirituales, deben ser hombres maduros ya. Gente preparada que puede compartir la palabra de Dios. Hermanos, no toma años y años para hacer la tarea que Cristo nos ha dejado. Tomarla de otra perspectiva, de enseñar para que ellos enseñen a otros. Entonces, cuando uno tenga un discípulo, mira, tienes 3 semanas en el Señor, le voy a estar enseñando la Biblia, pero con la intención de que algún día pronto vas a estar enseñando. Y dices eso a alguien, te oyen de otra forma. Te oyen con una perspectiva diferente. ¿Verdad? Sí, verdad. Dios te va a usar en esto, porque esta es lo que quiere decir la Biblia cuando dice ir a ser discípulos de todas las naciones. No hijos, discípulos. Dios quiere que seas discípulo, seguidor de Jesucristo y persona que hace seguidores. Seguimos. De entre aquellos que responden al Evangelio, debemos de hacer discípulos. Y Jesús se acordó y les habló diciendo, hermano, esos versículos ahí en la pantalla. Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esta es la comisión que tenemos. El que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, es el que nos ha comisionado a ir a ser discípulos. Tienen todo el permiso necesario. No tienen que pedir permiso de algún gobernante, de alguna autoridad. Tienen ya el derecho de ir a cualquier parte del mundo a predicar el Evangelio, hermanos. No te digo que no vas a sufrir en hacerlo. Posiblemente van a sufrir. Pero tienen la potestad, la autoridad de hacerlo. Y la ordenanza de hacerlo. Y Jesús se acercó y les dijo, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Toda potestad me es dada. La máxima autoridad del mundo es Jesucristo. Y Él les ha dado la autoridad de ir a ser discípulos. O como dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y vamos a estar mirando muy de cerca este versículo más luego. Para el futuro del cristianismo es esencial que nos enfoquemos en pasar efectivamente el testimonio del Evangelio de esta generación a la próxima. Tenemos que aprender a ser hacedores de discípulos, no solamente discípulos. Tenemos que ser hacedores de discípulos. Por eso nuestro ministerio se llama DM2 es hacedores de discípulos. Más o menos prácticamente en la traducción sería eso. Porque creemos que es nuestra tarea. Hacedores de discípulos son hombres y mujeres
que Dios usa como bloques de construcción para el establecimiento de iglesias locales. Entonces esto nos lleva a la tercera parte de la Gran Comisión. ¿Cuál era la primera parte, hermanos? ¿Y la segunda parte? Hacer discípulos. La tercera parte es algo que naturalmente debe ocurrir cuando tiene a un grupo de discípulos. Y esto es tener una iglesia firme. O sea que Cristo tenía esa visión. Edificaré a mi iglesia. Gente de todas las naciones van a ser incorporados en esta iglesia. Esta es mi visión y la puedo ver desde lejos. Voy a llegar a esa meta, dijo Jesucristo. La comisión es ir a ser discípulos, les dijo. Porque en hacer discípulos, si yo hago discípulos de estos 3 hombres acá, tengo lo que es necesario para tener una iglesia. Porque con ellos puedo hacer una iglesia, si son discípulos de veras. Y entonces la tarea principal quizás es hacer discípulos fuertes, porque van a ser seguidores de esta palabra. Y discípulos fuertes hacen una iglesia fuerte, hermanos. Y discípulos maduros hacen una iglesia madura. Y si ve inmadurez en la iglesia, es que tienes discípulos inmaduros. No hay otro. Entonces la cuestión no es de usar un libro de la iglesia de que no sé qué, con propósito o algo así. La tarea es volver a lo básico, de hacer fuertes a tus discípulos, de hacerles a ellos a ser hacedores de discípulos, de que ellos enseñen. Pero mi hermano, yo no tengo don de enseñanzas. Está bien, Dios te quiere usar para enseñar a otros. ¿Eres hombre fiel? Muy bien. Dios usa hombres fieles porque son idóneos a enseñar a otros. Y debemos tener maestros por doquier en nuestras iglesias. Deben sobrar maestros. Y si no estamos creando maestros, es que no estamos haciendo el discipulado. Porque el discipulado requiere ir a ser discípulos. Y tenemos que tener esto en mente. Cambia radicalmente nuestra forma de proceder en misiones, en la tarea de la iglesia. Entonces, que Dios nos dé una nueva perspectiva. Entonces, la tercera parte de la Gran Comisión consiste en animar a los discípulos que desarrollamos a reunirse para establecer iglesias locales fuertes neotestamentarias. Entonces, lo hacemos en nuestro local y con tiempo ellos van y establecen otros por medio de su discipulado. Evangelización, discipulado, hacen ahí una iglesia y esa iglesia llega a ser las manos y los pies de Cristo, el cuerpo de Cristo en aquella parte. Y Cristo quiere ver a su iglesia entre todas las naciones, por eso nos mandó ir a ser discípulos de todas las naciones, de toda tribu. Los indios no son animales. Son gente, son personas por los cuales murió Cristo. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva a entender esto, hermanos. La visión de Jesucristo es la construcción de su iglesia. Edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo
no tengan miedo en edificar mi iglesia porque la iglesia mía va a tumbar las puertas de Hades. Vamos hasta la frontera de Hades. Y ahí vamos a predicar el evangelio y las puertas se van a tumbar y vamos a incorporar más terreno para Cristo. Y vamos a seguir haciendo esto y haciéndolo, así vamos a ir. Es nuestra tarea, hermanos. Como la expansión de la iglesia en todo el mundo es el plan de Jesucristo en esta dispensación. Es correcto decir que la iglesia es responsable de repetir este proceso hasta que Cristo regrese. Esto llamamos misiones mundiales. Vamos a leer Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces Dios está tomando de entre los pueblos del mundo, entre los gentiles, los cuales somos gente suya, gente para su pueblo. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo está estableciendo su iglesia, capítulo 5, 25, 26 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo, pues, está amando a su iglesia, edificándola. Es la tarea de Cristo en esta dispensación. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, tomamos parte en esta comisión. Piensen un poco, Dios podría hacer esto sin nosotros. Podría usar ángeles, podría usar pájaros que cantan el evangelio si quería. Pero ha decidido usarnos a nosotros, gente como tú y yo. Tenemos una gran tarea. Incluye evangelización, incluye el discipulado, incluye el establecimiento de iglesias locales neotestamentarias. Esta es nuestra tarea, hermanos. No es complicada. Podemos tratar de ir por otros métodos de un plan nuevo para el establecimiento de iglesias. Podemos ir y alguien puede crear un seminario que te diga que no hay que establecer iglesias es como jugar fútbol. Y hay el que tira la pelota. Pueden inventar cualquier cosa si quieren. Pero la realidad es que es simple. Predicar un mensaje que cambia. Un mensaje lleno de poder. El evangelio, el poder de Dios. Enseñar la palabra de Dios que no vuelve nunca vacía. Dios ha escogido usar la necedad de la predicación. No tienes que ser perfecto. Puedes ser un necio y predicar. Con tal que esté predicando esto. Porque Dios sí utiliza su palabra. Esta labor no es para que las organizaciones eclesiásticas lo cumplan. No es para Démedos o para Nuevas Tribus o para Wycliffe o para cualquier otra organización eclesiástica. Es para la iglesia. Esta es nuestra tarea como iglesia. No debemos depender de otros. Claro que Dios está utilizando a Démedos o a Nuevas Tribus o a lo que sea la organización.
Pero les digo una cosa, algún día no va a haber DM2 si Cristo demora en volver. Pero la iglesia va a existir hasta que suene la trompeta. La iglesia va a existir. Hermanos, están en lo perfecto. Lo que Dios está haciendo en este mundo es establecer su iglesia. Esta es la visión de Cristo. Y la comisión que nos ha dado es para ese fin, hermano. Y para que hayan iglesias tenemos que hacer discípulos, hermanos. Y tienen que ser fuertes. Y hacer discípulos es enseñarles, bautizarles y hacerles identificarse públicamente con Cristo, primeramente, y enseñarles todo lo que Cristo nos ha enseñado, nos ha dejado. Y entonces cuando sean fuertes, que les enseñamos con propósito, con el propósito de que ellos vayan a hacer lo mismo. Y si pueden embarazar tus enseñanzas con este pensamiento de que estoy enseñándole para que tú vayas a ser otros discípulos, va a cambiar radicalmente tu ministerio y la obra que Dios va a hacer en tu pueblo, en tu zona y en tu mundo. Y entonces tenemos que poner esa enseñanza dentro, esa perspectiva dentro de nuestras enseñanzas. O si no, los hermanos van a sentarse ahí esperando que el mundo les llegue. Van a ir por métodos equivocados. Van a gastar dinero en tonterías. Van a ir, ahí hay gente pobre. Vamos a ir a darles cosas. Y van a gastar el dinero de la iglesia en comprar ropa para los pobres. ¿Y saben una cosa? La pobreza jamás va a acabar. Ahora, ayuden pues a los pobres. No estoy en contra de eso. Pero el mensaje de la Gran Comisión es ir a ser discípulos, no vestir al mundo. Y nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Claro que si tienes 2 vestimentos, dale uno al pobre. Pero no es para eso que vivamos. Para predicar el Evangelio, para ser discípulos, para ver la iglesia de Cristo establecida, es porque vivimos. Dios no le dio la responsabilidad de difundir el Evangelio a las organizaciones paraeclesiásticas, se la dio a las iglesias. Es nuestra, la responsabilidad de la iglesia. En esta dispensación, la iglesia de Jesucristo es la única organización que pueda reclamar el derecho absoluto de existir. Ninguna otra organización, sea DM2 o cualquier otra misión o organización para eclesiástica, puede reclamar el derecho de existir. Mucho después de que cada organización paraeclesiástica cristiana haya muerto, la iglesia de Jesucristo seguirá adelante, bendecido por Dios. Deben ser amantes de la iglesia porque Cristo ama a su iglesia. Y nunca deben destruir la iglesia, porque el que destruye la iglesia va a recibir el castigo de Dios. Mira, vamos a 1 Corintios capítulo 3. Versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Miren ahí el plural. No está hablando del cuerpo físico aquí en capítulo 3. Está hablando de la iglesia corporal, la iglesia local. Y dice, si alguien destruye la iglesia local, Dios le va a destruir a él.
Y es tremendo esto. Y vamos a estar mirando esto más de cerca en este estudio de 1 Corintios. Nunca debemos estar destruyendo la obra de Cristo en nuestra comunidad. Si no eres el liderazgo de la iglesia y no estás de acuerdo con la iglesia, salga de la iglesia. Porque Dios no te ha puesto ahí como pastor o como anciano para corregir la iglesia. Trate de corregirla, pero sí, antes de destruirla, vaya pues a otra. Si no está de acuerdo esa iglesia con Dios. Ahora, si eres parte de la iglesia, del liderazgo, pelea hasta la muerte para mantener la pureza de la iglesia, para protegerla, porque es tu tarea como pastor, como anciano. Y ahí está la diferencia. Si no estás en el liderazgo y la iglesia no va según las escrituras, salga en silencio y en paz. No dañando la iglesia para nada. Protege tus palabras, no diga nada, salga de la iglesia. Pero si estás en liderazgo y hay alguien ahí que está tratando de destruir la iglesia, pelea hasta la muerte, hermanos. Porque lobos rapaces quieren entrar y salen de adentro. Y hermanos, es nuestra tarea como pastor de proteger el rebaño y las ovejas que Dios nos ha encomendado. Y ahí está la diferencia. Aunque a menudo Dios bendice a las organizaciones paraeclesiásticas, la difusión del Evangelio es, en última instancia, la responsabilidad de las iglesias locales. La difusión del Evangelio pertenece a la iglesia y no a DM2. No a cualquier otra organización que podrían nombrar. Es la tarea, la responsabilidad de la iglesia. Las iglesias locales deben entender esta responsabilidad. Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad en esta era, en este tiempo. Ahí está Dios guardando la verdad por medio de la iglesia. La iglesia tiene la estampilla del aprobio de Dios. Es aprobado por Dios. Entonces, seguimos. Las iglesias locales son las que envían y equipan de parte de Dios. Ejemplo. Bajo la guía del Espíritu Santo, la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé como misioneros. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, la iglesia y el Espíritu Santo mandó el primer equipo misionero. Y es por medio de iglesias que Dios manda misioneros. Y sin iglesias no hay misiones. Y el Espíritu Santo va a inspirar a cualquier iglesia, va a animar a cualquier iglesia a hacer misiones. Es tal como hizo aquí, como vemos aquí en la historia de Antioquía, lo hará en tu iglesia si hay discípulos fuertes.
Y hermanos, lo que hemos tratado con DM2 es nunca controlar nada. Un día un hermano me dijo que, mira, ¿qué hacen cuando hay como tercera y cuarta generación de los que han... ¿Cómo van a controlar eso? Me dijo un hermano. Controlarlo, hermano. Todo lo contrario. Yo confío en la Biblia. La Escritura dice, enseñar a hombres fieles, idóneos a enseñar a otros. Y cuando Pablo le dijo eso a Timoteo, perdió el control él, enseguida, inmediatamente. Cuando él dijo, Timoteo, encarga esto a hombres fieles, que son idóneos a enseñar a otros, él perdió el control. Pero no hay pérdida de control. El control lo tiene Dios por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Tenemos que confiar en el método de Dios. Yo no tengo que controlar nada. En lugar de controlar, yo no quiero controlar. Yo quiero ver que cada iglesia aquí representada tenga su misión, tenga su propio DM2. Nómbralo con el nombre de tu iglesia. Pero que crea dentro de tu iglesia un equipo de hombres idóneos a enseñar a otros. Y que no quede bajo el control del hermano Roberto o de otro hermano de tu control. Que sea controlado por el Espíritu Santo, porque este es el método de Dios. Que la iglesia local tome control de esto. Pero inmediatamente a ellos enseñar a otros, que ellos dejan el control de todo con ellos. Pero inspirándoles a tener la misma visión de ver en todo el mundo a la iglesia de Cristo establecida. Entonces nosotros tenemos que tener esta perspectiva. Aún hoy en día, la responsabilidad de la iglesia equipar adecuadamente a sus miembros con un sólido conocimiento del Evangelio existe. Es la responsabilidad de la iglesia hacerlo. Vamos a leer Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire cómo dice, a fin de perfeccionar o madurar, hacer maduros a los santos para la obra. Son los santos, los santitos de tu iglesia. Los santos de tu iglesia hacer la obra. Esto quiere decir que hay que perder el control un poco ahí. Darle autoridad de enseñar, mostrarles y no tener miedo de que ellos van a superarte. A mí me gusta cuando alguien me supera. Me gusta, hace un año atrás llegó un hermano, lo llamamos el hermano prudente, los hermanos allá lo han sobrenombrado así, porque es un hermano no muy alto. Viene de las Filipinas, es filipino, pero americano. Vino a un taller de romanos, calladito ahí, que pensaba que quizás no domina bien el inglés o algo así, porque no hablaba mucho él. Y terminó el taller y volvió a su casa y comenzó con su familia a dar el taller de romanos. Y fuimos a su estado, a otro lado de su estado, hicimos un taller y le invitamos a él venir a tomar parte. Yo con un poco de temor porque no sabía si iba a poder predicar bien o no, pero le invitamos. Y ese hombre enseña mis notas mejor que yo. Parece que él escribió las notas. Y nos quedamos ahí sorprendidos todos. Carlos, John. Y me gusta mucho escuchar a ese hermano. Otro hermano en Tennessee. Le enseñamos romanos. Le llevé a Egipto. Fue conmigo.
Oye, primera vez en la vida que está enseñando ese hermano. Pero me estaba enseñando a mí. Fue usando ejemplos que tan lindos que no pude creerlo. Es porque son hombres fieles. Nunca había enseñado más que a los niños en la escuela dominical. Y ahora yo lo llevaría a cualquier parte del mundo. Y es lo que estamos viendo. Lorenzo, el hermano Lorenzo dijo que yo no soy, cuando lo primeramente conocí, no, yo soy ayudante, sí, yo no predico nada. Yo no soy para eso, yo no soy para enseñar. Ahora él me ha acompañado a Zambia 2 veces, a Sierra Leone. Está predicando ese hermano. Pero gracias a Dios. Es porque Dios puede hacer ese cambio. Y ha venido acá, ¿no? Y he visto lo mismo con ustedes. Algunos de ustedes son y eran buenos maestros antes de que yo llegara. Pero es lindo ver cómo Dios les usa a enseñar las notas mías mejor que yo. Y con eso me animo. Yo no tengo miedo de que me van a tomar el lugar y me van a quitar de DM2 y que ¿dónde voy a quedar? Ojalá que me quiten. A veces me canso de hacer esto. Me gustaría que otro ocupara mi lugar para apoyarle a él. Y nosotros tenemos que perder este egoísmo y este miedo de que tenemos de que no, el hermano va a predicar mejor que yo y los hermanos van a quererlo y él va a sustituirme como pastor. Y bueno, ¿qué te sustituye? Vaya pues a hacer más discípulos en otro lado. A veces queremos salir, ¿verdad? ¿No es cierto? Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas, hermanos. Y ustedes tienen pies muy bonitos, ¿verdad? Para que los pies de los portadores de las buenas nuevas sean verdaderamente hermosos, deben de estar equipados con un calzado adecuado. Vamos a leer 6:15 de Efesios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Quiero que enfoquen en la palabra apresto. Apresto. En Efesios 6:15 no dice que el mensajero debe tener sus pies calzados con el Evangelio, sino que dice que debe estar calzado con el apresto o preparación del Evangelio. Necesitan ser preparados. Nosotros regañamos a los hermanos, ¿por qué no evangelizan y tienen que evangelizar? No, hermanos, tenemos que dejarla a regañarles y agacharnos a ponerles los zapatos. Enseñarles cómo hacerlo, enseñarles un método que funciona. Usa varios métodos, enséñales varios métodos para que puedan usar diferentes formas de dar el Evangelio. La palabra apresto como sustantivo es usada solamente una vez en el Nuevo Testamento y esta es la vez. Apresto. Etoimasia. Esto nos enseña que el creyente debe de estar en pie con un firme y sólido conocimiento del Evangelio y ser inconmovible, como un soldado en su servicio militar. Fui a Alemania, no hace, ¿cuándo fue? Estuvimos de paso de Egipto a los Estados Unidos y teníamos un día en Frankfurt, en Alemania. Y en Frankfurt hay un fuerte que era de los romanos. Y fuimos al fuerte y hicimos, paseábamos dentro. Y habían excavado muchas herramientas que eran de los romanos y todo.
y hasta tenían zapatos pudridos, pero se podrían ver en el suelo, en la suela del zapato, huecos, muchos huecos. Y era porque ahí ponían clavos y lo tapaban, pero esos clavos eran para que, como jugadores de fútbol, tenían sus zapatos que no se deslizaban. Y entonces nosotros tenemos que poner en los pies de los hermanos. Y en la enseñanza de Efesios 6 es el soldado, ¿verdad? Romano. Estamos hablando de ponerle un buen zapato, de darles enseñanzas buenas acerca de cómo hacer la evangelización. Y es nuestra tarea como iglesia. Todo creyente debería ser capaz de compartir con claridad el evangelio con los demás. Primero de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, para terminar esta porción, la labor de la iglesia es preparar al pueblo de Dios con el evangelio. Entonces vamos de aquí a marchar en lo que es el evangelio, porque si nuestra tarea bueno, les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la visión de Cristo? Exacto, va a edificar a su iglesia. ¿Lo va a lograr, sí o no? Exacto. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis nos dice claramente que va a tener gente de toda tribu, nación, lengua. Entonces, esta es la visión de Dios. Y estamos entonces tomando parte de hacer lograr esa visión. Y se llama eso la Gran Comisión, exacto. Y la Gran Comisión tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Evangelización. ¿Por qué evangelizamos? Porque no va a haber iglesia si no hay evangelización. No va a haber el discipulado si no hay evangelización. Tenemos que evangelizar. Pero, ¿esa es la meta? ¿Evangelizar? No. ¿Cuál es la segunda parte de la Gran Comisión? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Esto implica que vas a tener que involucrarte en la vida de otro. Vas a tener que derramar tu sangre para que otro llegue a tener lo que tienes. El discipulado es imprescindible, no se puede apartarlo. Tiene que tenerlo como parte de la Gran Comisión. Ahora, la tercera parte de la Gran Comisión es establecer iglesias locales fuertes, neotestamentarias. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué motivo establecemos iglesias? Para que esas iglesias vuelvan a hacer lo mismo, para que ellos tengan como su tarea de entrenar a hermanos para que ellos vayan a hacer evangelización, el discipulado y el establecimiento de iglesias locales. Y así debe ir circulando, debe ir engrandeciendo la obra de Cristo. Si fallamos en la evangelización, no va a haber discipulado. Si fallamos en el discipulado, no va a haber iglesias fuertes que repitan el proceso y desaparecerá la iglesia en tu local. Tenemos que verlo como un paquete. La Gran Comisión es un paquete que está al favor de Cristo, lograr su visión, la cual es tener en todo pueblo en el mundo a su iglesia, para que sean parte de la iglesia universal que vamos a disfrutar durante toda la eternidad juntamente con Cristo. Oremos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, Padre. Danos la visión de Cristo, que cámbienos la mente, Padre. Hemos tenido visiones inventadas por nosotros mismos.
cosas que nos han desviadas. Hemos usado la visión de algún predicador de California o de alguna parte que se dice ser experto en establecimiento de iglesias. Señor, nos hemos alejado de lo simple que es de ir a ser discípulos de todas las naciones. ¿Para qué? ¿Para que hayan discípulos? No, para que la iglesia de Cristo esté en toda ciudad de todo el mundo. Señor, denos la fortaleza para cumplir tu tarea, para cumplir tu misión. Y que nosotros nos desocupemos de las cosas equivocadas. Y teniendo una iglesia fuerte, neotestamentaria, en un pueblo, los problemas sociales se van a ir resolviéndose. La pobreza va a mejorar. La falta de educación se va a resolver por medio de tu iglesia, en medio de un pueblo, Señor. Entonces, que nuestro enfoque sea en la iglesia, Padre. Y en volver a hacer lo mismo otra vez, de evangelizar y discipular y promulgar lo que es tu visión a nivel mundial. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomemos un descanso de 15 minutos, hermanos.